Hola, hola, ¿cómo están? Eh, Hola a todos. Pues de nuevo estoy por estos rumbos, por este medio, por este canal de terapias contextuales. Decía anteriormente, para los que no se han saciado todavía de verme o escucharme, pues aquí estoy de nuevo, eh, desafortunadamente. Y pues bueno, eh, hoy vamos a tocar otra vez otro interesante tema en estos miércoles contextuales, en estos debates de miércoles contextuales. Y pues bueno, para los que todavía no me conocen, me voy a presentar. Yo soy Ray González del Instituto de Terapias Cognitivo-Conductuales ITECOC en Acapulco, Guerrero. Y pues bueno, vamos a esperar que se conecten un par de personas. Y para comenzar esta edición de debate de miércoles contextual, eh, vamos a esperar un par de segundos, un par de minutos, un minuto, no sé, esperar a que se conecten pues más personas, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a lo que son las preguntas que nos interesan, anunciar el tema de hoy. El tema de hoy es algo muy interesante y tiene que ver con la siguiente cuestión. ¿Puede una mala persona ser un buen profesional? Esta es la pregunta central, temática de hoy, en la cual iremos derivando ciertas cuestiones que iremos pues ya comentando, ¿no? Pero antes de empezar o antes de pasar a lo que son las preguntas que nos interesan, me gustaría comentar un par de conceptos que probablemente nos sean útiles para este debate, ¿no? Y el primero de ellos es uno que ya muchos ya conocerán, bastante eh, utilizado en la filosofía contextual, de las terapias contextuales también, y que tiene que ver con el concepto de verdad pragmática. Es decir, cómo esta filosofía de la ciencia del contextualismo funcional es sensible precisamente al contexto de una persona, ¿no? Y es que nos habla precisamente de que vamos a utilizar como criterio de la verdad o como criterio de verdad en ciencia, de metas, de objetivo, ¿sí? Aquello que sea característico por sus consecuencias o por sus funciones, ¿no? Es decir, aquello que dependiendo de qué consecuencia tenga, puede ser verdad o puede ser útil dependiendo de la situación, es decir, sensible al contexto. Y esto pues realmente viene derivado de varias cuestiones, ¿no? Del contexto, estamos hablando que es sensible al contexto, pero también viene mucho de la historia de reforzamiento o historia de vida de cada persona. Es decir, de la suma total de contingencias pasadas que han formado una conducta y que explican por qué es probable que esta conducta ocurra en un futuro. Si una persona ha aprendido toda la vida a hacer algo de una forma, la próxima vez que lo haga, para él será verdad que esa es la única manera de hacerlo. Y porque eso es, en su historia de vida, la verdad. Entonces, el contextualismo funcional es sensible a este tipo de situaciones, ¿no? De la verdad pragmática. Sin embargo, esto tampoco no es un concepto tan nuevo o que sea exclusivo de las terapias contextuales o de la filosofía contextual, sino que deviene de una filosofía del pragmatismo ya hace ya varios años, por los años 1800 y tanto, que fue muy proclamado también por un psicólogo experimental, William James, y pues que precisamente tiene que ver con el medio para juzgar la verdad, moral, social, ética, religiosa, exacta, etcétera, etcétera, tiene que ver pues considerar sus efectos prácticos. Es decir, hablamos de pragmatismo o de verdad pragmática para juzgar esta verdad o para decir si algo es verdad en función de sus consecuencias, es decir, sinónimo de utilidad. Si para una persona es útil cierta conducta en cierto contexto, adelante, puede ser verdad, ¿no? Y vamos leyendo aquí. Hola Ray, hola Will, ¿cómo estás? Karemi, ¿cómo estás? Bienvenida.
Sebastián Castañeda, hola a todos, buenas tardes Sebastián. El segundo concepto que me gustaría también comentar, pues no es un concepto exclusivo de la filosofía contextual, ni las terapias contextuales, ni las terapias de conducta de ninguna generación. Más bien es un concepto que deviene de otro paradigma, ¿no? Es el de la aceptación incondicional. Esto es un concepto que me interesa bastante, me llama mucho la atención, porque es algo que viene de otra tradición de la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers, y que es recuperada y retomada también por la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, que nos habla precisamente de la ausencia global de juicios valorativos globales en una persona, reconociendo y aceptando que una persona puede ser falible y que es demasiado compleja como para ser juzgada por una o por pocas conductas, ¿no? Entonces, este concepto nos habla también que no todas las personas en todo momento o en todas situaciones son malas o buenas inclusive, ¿no? Esta también nos habla de una sensibilidad al contexto. Y un tercer concepto que bastante interesante que me gustaría comentar antes de pasar a las preguntas, de una manera muy breve, antes de que los fastidie, es un concepto que deviene del paradigma del aprendizaje social, que lo empieza a desarrollar Albert Bandura, ¿no? Que es este concepto de la desconexión moral. Y precisamente nos habla de como cierta forma de mecanismos, si lo podemos nosotros conceptualizar en procesos básicos, podríamos también decir que son como ciertas conductas de escape y evitación, que precisamente nos habla de cómo se desarrolla esta moral, ¿sí? O las normas de moral, de lo bueno y lo malo en ciertas personas, y que estas mismas van determinando la transgresión, ¿sí? Las conductas que son parte o forma de transgresión de estas normas morales, ¿no? Que se van desarrollando, y que cómo las personas pueden cometer en un sentido o en un contexto actos inhumanos, como podría ser un terrorista o en campos de concentración, pero por otro lado, esa misma persona en otro contexto y con otras personas podría ser una persona muy humana y muy compasiva. Y nos habla precisamente, si tienen tiempo, chance de revisarlo después, este concepto de la desconexión moral, de cómo puede las personas conectarse y desconectarse con las normas morales, sociales, y utilizar ciertas conductas de escape y de evitación, pues para minorar un poco la culpabilidad que podría ejercer el transgredir estas normas sociales, ¿no? Y pues bueno, parece que ya estamos varios conectados. A ver, tenemos por aquí a Eden, ¿cómo estás? ¿Ya vienes? Carla Ferrari, buenas tardes. Ricardo, saludos. Cassandra, hola, ¿cómo estás? Y pues bueno, vamos a empezar a pasar a la primera pregunta que nos interesa el día de hoy, que tiene, básicamente es la pregunta central. Y espero que empiecen a participar y espero que haya una muy buena participación. La primera pregunta que tiene que ver con el tema central es, ¿qué o quién es una mala persona? ¿Qué características, qué criterios o qué condiciones le darían a una persona el hecho de ser evaluada como una mala persona? José, ¿cómo estás? Ya se tomó otras vacaciones José, por eso estoy aquí en su lugar y por eso los estoy fastidiando otro rato. Bueno, vamos, comenten, participen. ¿Qué le daría una condición o qué o quién es una mala persona? ¿Cómo podríamos nosotros considerar a una mala persona? ¿Cómo podríamos decir que alguien es una mala persona? Y a su vez también, ¿qué sería un mal profesional? Cristina Roda Rivera nos dice, muy interesante tu introducción. Ser buena persona o mala para cada quien es una cosa. Ok, estaríamos utilizando un poquito de lo que hablamos hace rato, ¿no? Te saludé como si me pudieras ver, dice José Olit. Se me vieron los condicionamientos. ¿Hola?
Ricardo L. Rivera, habría que definir operacionalmente mala persona. Muy buen punto, muy buen punto. Pero vaya, si lo definiéramos operacionalmente, ¿cómo sería ser una mala persona entonces? ¿Algún criterio, alguna condición, característica que tendría que hacer una persona para considerarlo como mala persona, ¿no? Nos dice Karemi, es que eso que tú comentas es interesante. Bueno, es importante aclarar esos criterios bajo los cuales denominamos malo o bueno. Lo que para uno es aversivo, para otro no o no tanto. Como dices, según el contexto, en dónde y bajo qué circunstancias. Muy bien. Buen comentario, Karemi. A ver, Estrella App nos dice, por ejemplo, que una característica sería matar sin un objetivo útil. Will Martínez, no existe como tal bueno o malo, dependerá de cada cultura, principalmente productos y actividades de esta. Podríamos hablar de conductas favorables o perjudiciales para él o el contexto. Muy bien. Parece que vamos teniendo en cuenta, ¿no? Esta sensibilidad al contexto, de lo cual hemos estado hablando en un principio, que son conceptos, obviamente, de los tres que hablamos, diferentes y que provienen de filosofías y tradiciones diferentes, pero que en algún punto se relacionan, ¿no? Vamos, ¿qué más? ¿Qué condición tendría que tener una mala persona? ¿Cómo nosotros podríamos decir que es una mala persona? ¿A quién ustedes le dicen que es una mala persona? Por otro lado, también, lanzando la siguiente pregunta para que vayamos participando, ¿qué entonces haría a un mal profesional? Es decir, estamos ya delimitando un contexto, un quehacer profesional, de alguna actividad, de alguna profesión, de algún trabajo. ¿Qué condiciones tendrían que pasar, qué criterios, qué características para considerar a una persona mal profesional? Y nos dice Carmen Ortiz Fune, mala persona no es más que una etiqueta que damos a alguien que emite comportamientos que en una sociedad o una cultura se etiquetan como malos e inmorales. Y también es importante analizar la historia del que se comporta. Muy bien, muy buen comentario. Juan Camilo Bautista, una definición operacional simple podría ser alguien que establece relaciones de control aversivo. Bien. Sebastián Castañeda Soto, pregunta complicada. Considero que las características de una mala persona inicialmente están dadas por la comunidad verbal en la que uno se encuentra y de manera secundaria por la historia de aprendizaje, del cual según el contexto en que uno se encuentre y los valores que cada persona tenga. Muy bien. Matar tiene un objetivo útil, defenderse catalogaría dentro de objetivo útil. Nos pregunta Carolina Romero Flores. Exacto, ¿no? Aquí tendríamos que ver cuál es la utilidad precisamente de cierta conducta. Como hablábamos hace un momento sobre la verdad pragmática o sobre el pragmatismo, una conducta podría considerarse buena o mala dependiendo de la utilidad que tenga en cierto contexto o en cierta situación, cierto objetivo. Dijéramos, matar siempre se ha considerado una violación en las normas sociales y morales, ¿no? Ha sido catalogada como delito en bastantes países y en ciertas religiones también ha sido prohibido, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasaría si esa conducta la hiciéramos en legítima defensa, por ejemplo? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? Estrella App, conceptualmente hablando, es subjetivo y dinámico. Nadia Rodríguez Ortiz, ¿es que mala persona y mal profesional es lo mismo? Exacto, eso queremos saber. Existe un código ético del psicólogo, por ejemplo. En nuestro caso, podría ser alguien que transgrede esas normas con finalidades que son ajenas al bienestar de terceras personas.
Muy bien, aquí ya estamos manejando o ya estamos mencionando ciertos códigos morales y éticos, ¿no? Sobre cierta o qué hacer, ¿no? En este caso del psicólogo. Que también transgredirlos estaría siendo considerado como, pues, algo malo, ¿no? Carla Ferrari, supongo que tiene que ver con los valores que considera importante y la forma que adopta en la manifestación de conducta. Bien, bien. Entonces, regresando a la pregunta anterior, ¿matar es bueno o es malo? ¿O sería dependiendo de la situación y del contexto? La sensibilidad del contexto de la cual hemos venido hablando. ¿En legítima defensa sería bueno o sería malo? Ignacio, bienvenido. Saludos. Qué gusto verte. Dado lo anterior, y por el contrario, ¿qué tendría que hacer o qué hace una persona para ser considerada un buen profesional? Hemos hablado, Dominic Torres, ya lo había dicho Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, como decía, entonces, por otro lado, ya hemos hablado de que ser una mala persona, más o menos llegamos a un consenso, va a depender del contexto social, ¿no? En el que se desarrolle, en el cual tenga también una historia de vida determinada, una historia de reforzamiento, contingencias pasadas, los valores de cada quien. Ya también hablamos sobre qué podría ser, ¿no? Considerado como un mal profesional, pero ahora, ¿qué tendría que ser considerado o qué criterios o qué características tendría que tener una persona para ser considerado un buen profesional? Porque es fácil identificar. Tenemos un código ético que en su mayoría en todos los países los códigos o las normas son muy parecidas, y transgredirlo sería ser, como dicen en comentarios anteriores, un mal profesional probablemente, ¿no? Pero ahora, ¿qué nos acercaría o qué nos diría que estamos siendo buenos profesionales? Will Martínez Santos nos dice, ¿matar a qué especie? Los seres humanos en su mayoría consumen productos de origen animal y conlleva la muerte de miles de especies para su consumo. Es cierto, pero ¿eso sería bueno o sería malo? ¿Lo haría una mala persona el matar a otras especies para sobrevivir? Que esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué es una mala persona? ¿Qué es una buena persona? Karemi Rodríguez, lo que comentaba Will en función del código ético. ¿Eso sería ser para ser buena persona o mala persona? ¿Qué características, qué criterios tendríamos que tomar en cuenta para decir que una persona está siendo buen profesional? Creo que aquí es un poquito más fácil identificar cuando no que a cuando sí. Pero a ver, ¿qué vamos comentando? Cristina Roda Rivera, ser buen profesional y o buena persona no tienen que ir de la mano. Ok. Un profesional de la psicología debe guiarse por el código deontológico y por unos honorarios establecidos, objetivos terapéuticos, etc. Ok, Cristina, aquí estás planteando algo muy interesante, ¿no? El hecho de que ser un buen profesional y una buena persona no tienen que ir de la mano y que es un poco del tema central, ¿no? De la cual queremos llegar como a cierto consenso. Si una buena persona, una mala persona puede ser un buen profesional. Muy bien. Karemi, buen profesional, un criterio. Ok. Ok, ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Participen. ¿Qué tendría que hacer una persona o tener
para ser un buen profesional? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que hacer una persona? ¿Qué condiciones? ¿Qué tendría que hacer para ser considerado un buen profesional? ¿Qué consideran ustedes que tendría que hacer? Dice Karemi Rodríguez, no, no tienen que ir de la mano. De hecho, esas relaciones arbitrarias son comunes. Bien. No tener prejuicios, ser profesional. Ok, aquí ya nos está eh, dando un criterio, ¿no? A ver. Dice Carmen Ortiz, para ser un buen terapeuta, entiendo que hay que poner nuestra conducta al servicio de las necesidades del otro. Esto puede implicar comportarnos siguiendo o buscando el reforzamiento a largo plazo, valores en el trabajo, mejora del cliente. Y por tanto, aceptar que vamos a estar sujetos a experimentar malestar en consulta, por ejemplo, exponernos a sensaciones propias difíciles, aceptar juicios y, por supuesto, ser capaz de discriminar nuestra propia conducta y la del otro. Ok. Entonces, esto sería uno de los criterios para ser un buen profesional, ¿no? Un buen terapeuta en este caso, más específicamente. En el caso del terapeuta, bueno, ya nos dice Carmen Ortiz algunos criterios, ¿no? Para poder ser considerado un buen profesional, un buen terapeuta, pero en un sentido más general. ¿Qué tendría que pasar para que una persona, sea de la profesión que sea, un sentido más general, podría ser considerado un buen profesional? ¿Qué características generales podrían describir a un buen profesional? Vamos, vamos. Karimi Rodríguez, pero claro, entonces los criterios también variarían según el enfoque de la terapia. Unos criterios son más relevantes que otros en ese sentido. Claro, ¿no? Dependiendo también de qué premisas básicas parte el quehacer terapéutico, serían también sus objetivos. Y en congruencia con eso, pues, dada la verdad pragmática, estaríamos diciendo si lo que estamos haciendo es ser un buen profesional o no. Tal vez para cierto enfoque terapéutico lograr algo sea bueno, mientras que para otro lograr eso no sea tan bueno. Will Martínez Santos, ejercer el conocimiento en función de la ciencia que decide, por ejemplo, en nuestro caso, la conducta. Yo exclusivamente, yo a mi criterio llamaría buen profesional en psicología a alguien a quien analiza la conducta. Por otro lado, sí conozco a alguien que se refiere al mismo como psicólogo, pero usa elementos especulativos y de carácter imaginativo como, no sé, constelaciones, ni podría ni llamarlo profesional. Ok, aquí estamos tocando ya un tema muy, muy interesante, que de hecho son preguntas que vendrán más adelante, sobre un poquito relacionado a esto que mencionas, ¿no? Un buen profesional, por ejemplo, es aquel, sí que, como lo que mencionas, aquel que está al servicio de la ciencia, ¿no? Nos dice Will. Pero los demás, aún así, estén entregados a su trabajo y hagan las cosas que según su historia de vida particular, eso sea correcto y verdadero para él, ¿no es un buen profesional? Son preguntas que más adelante iremos revisando. Y Karemi Rodríguez nos dice, es decir, un enfoque más psicodinámico prioriza o mira otras conductas a diferencia de un enfoque más conductual, por poner un ejemplo. Exacto, ¿no? Es de lo que estábamos hablando.
Los objetivos van a ser distintos y en función de esos objetivos o de las premisas de las cuales parte el enfoque terapéutico, lograr o no esos objetivos es lo correcto o lo verdadero, tal vez desde su enfoque, ¿no? Dado el contexto terapéutico del enfoque terapéutico que manejan. Cristina Roda Rivera, que no utilice sus intereses o valores en prejuicio del paciente, que no haya un aprovechamiento moral. Por ejemplo, si no estás de acuerdo con la unión homosexual, hace creer al cliente que es algo patológico. Interesante. Interesante porque también son preguntas que más adelante vamos a estar comentando. No me quisiera adelantar mucho para ir un poquito más despacio, pero es algo muy interesante que sí me gustaría que empezáramos a comentar. Muy bien, muy buenas participaciones hemos estado teniendo. Y por el contrario, entonces, ¿podría ser una mala persona un buen profesional? Vamos a poner una situación como ejemplo. Un médico o un psicólogo que en su casa no hay situaciones de violencia, pero sí se mantiene distante, frío, tal vez en una respetuosa indiferencia con su familia, pero en otro contexto es totalmente distinto. En el caso de su quehacer, ¿no? De su trabajo. Es muy exitoso, es muy bueno. ¿Creen que podríamos decir creen que podríamos decir que esta persona es una mala persona y un buen profesional? ¿Qué tendría que pasar ahí? ¿Puede una mala persona ser un buen profesional? Y nos dice Will, profesional pero no en la psicología. Karemi, igual y para nosotros moral es una inclusión y para otros lo inmoral es precisamente esta inclusión. Muy bien, muy buena participación, ¿no? Muy buen comentario. Porque aquí estamos hablando de la sensibilidad del contexto. Estamos hablando precisamente de que para cierto grupo social, para cierto contexto, las normas que se van desarrollando y con la cual unas personas van creyendo y van haciendo contacto con esas normas morales, hacer algo puede estar en función de, según estas normas morales, hacer algo puede ser considerado malo, puede ser considerado delito, puede ser considerado pecado, qué sé yo, y para otro contexto lo contrario es algo benéfico, ¿no? Muy bien, estamos hablando aquí de la sensibilidad del contexto. Salvador Frías, que el repertorio conductual del que ejerce vaya acorde al paradigma que utiliza en el contexto profesional. Que el repertorio conductual del que ejerce vaya acorde al paradigma que utiliza en el contexto profesional. Salvador, ¿te refieres a que una persona haga lo que se supone que tiene que hacer según el paradigma, ¿no? O según el enfoque, eso entiendo. Alejandro Velasco nos dice, un buen profesional sería aquella persona que tiene un buen sentido de reglas e instrucciones, es capaz de anticipar las consecuencias e identificar las contingencias. Además puede inhibir su comportamiento en función del contexto. Karemi Rodríguez, y en el debate que dirigiste sobre el diagnóstico nos lo pusiste en la mesa. Por ejemplo, la homosexualidad, que antes era un trastorno y ahora se ha tenido que replantear. Bien, sí, claro, también tiene que ver mucho con el momento histórico, ¿no? En el que estamos, el contexto histórico en el que estamos. Es bien dicho que todas las cuestiones o todas las situaciones son producto de un lugar geográfico y de un momento histórico. Lo que en un mismo lugar antes era considerado malo, ahora puede ser considerado bueno en función del tiempo, pero en ese mismo tiempo, en otro lugar, lo que era considerado malo en uno, en el otro era considerado bueno y ahora puede ser considerado malo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho precisamente con el contexto geográfico, histórico y presente, desde luego. Will Martínez, en el contexto familiar puede no ser óptimo a criterios macro, pero en el desarrollo profesional puede ser totalmente funcional. Ok. Funcional. Will, una persona profesional
o en su contexto profesional está siendo totalmente funcional, ¿en el otro contexto no sería funcional? Rudy Armando Jaramillo Mamani. Una persona puede ser mala persona entendiendo que tiene algún efecto negativo a las personas a su alrededor, porque tendría que haber alguien que califique como malo algún tipo de comportamiento. A ver, ya perdí, aquí. Sin embargo, en ese contexto terapéutico no emite conductas malas. Quizá por el contrario. Entonces creo que dependería de la situación, de dicha situación es mala persona y en el otro contexto es, en ese momento particular, no es mala persona. Carla Ferrari, puede ser que las habilidades sociales que implementa en un contexto profesional sean buenas y en el otro contexto familiar no tenga las mismas habilidades. Ok. Me llama la atención cuando utilizamos términos de funcionalidad o de adaptación, ¿no? Realmente realmente todas las conductas no son funcionales, algunas son funcionales y otras no, o no todas son adaptativas y otras sí. ¿Qué pasará ahí? Una pregunta transversal, ¿no? ¿Ustedes creen, pasando a otra pregunta, que un mal profesional, al menos éticamente hablando, supongamos esta situación, un profesional que tiene conocimiento suficiente para poder atender las problemáticas que presenta una persona, sin embargo, éticamente transgrede algunas normas de los códigos deontológicos en este caso, por ejemplo, del psicólogo? ¿Podríamos considerar a esta persona un mal profesional? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Es bien sabido que, al menos en los códigos éticos, una persona que es un profesional, un terapeuta, al menos en el código ético, no puede traspasar la línea entre terapeuta y cliente, usuario, paciente, como quieran llamarle, de lazos amorosos o lazos afectivos o sexuales. Pero si este terapeuta cruza esa línea y aún así es un terapeuta que la problemática que presenta esta persona la atendió demasiado bien para sus objetivos, ¿sería considerado un mal profesional? Cambiemos funcional por asertivo, nos dice Will. Ok. Tendríamos que ver bajo qué circunstancias se dio y si esto es un comportamiento frecuente o no. Si esto es un comportamiento frecuente o no, en mi opinión. Bien, bien, bien. Estamos hablando que si esta situación es un hecho aislado o es ya un patrón, ¿no? Algo así, entiendo. Nawalt Golden. Un mal profesional sería la persona que tiene un conflicto no resuelto y se proyecta en el cliente. Proyecta, Nawalt. ¿Podrías más o menos explicarnos a qué te refieres con proyectar en el cliente? Para que quede un poquito más claro, digo. Entonces, ¿qué dicen, no? Una persona que se comporta de cierta forma en el contexto profesional, en este caso como el ejemplo hipotético anterior, un terapeuta, puede ser considerado un mal profesional éticamente hablando. Vamos a ver, comentarios. ¿Qué dicen? Puede ser considerado un mal profesional, éticamente hablando, aquella persona o aquel profesional que se considera una buena persona, pero que transgrede ciertas normas o códigos de los códigos deontológicos de comportamiento
del profesional, en este caso, por ejemplo, de un psicólogo. ¿Sería considerado un mal profesional? Cristina Roda Rivera, muy interesante lo que comentas, transgredir ciertos límites pero ser resolutivo en los objetivos terapéuticos. Ok. ¿Y eso sería considerado un mal profesional? Bien, bien, excelentes participaciones que están habiendo. Y los que no han comentado, anímense a comentar. Y Franco Miguel Sotelo nos dice, pienso que el terapeuta aporta el cambio, porque el terapeuta pasa a formar parte del contexto del paciente y que ahora puede generar cambios en ese contexto. Si algo sucede o no, estamos dentro. Ya perdí el comentario. Déjenme lo encuentro. Ok. Entender eso respecto a las consecuencias que podríamos tener en el paciente es de ayuda para incluso poder tomar decisiones respecto a la propia terapia. Clarificar con el paciente qué es lo que no lo ayuda a avanzar o poder reconocer limitaciones y poder buscar un nuevo seguimiento o supervisión o derivar. Muy bien, ¿no? Estamos hablando aquí, estamos tocando el tema también de que si de repente sale de nuestras habilidades o de nuestros repertorios conductuales cierta problemática, ser un buen profesional tiene que ver también con reconocerlo, aceptarlo y dejarlo pues en alguien que sí tenga un poquito más de experiencia con eso, ¿no? Will Martínez Santos, en el ejemplo hipotético yo diría que es un profesional apto, con conductas no asertivas y mucho menos éticas. Interesante. Éticamente hablando, procede mal por más que haya cumplido los objetivos. Ok. Interesante, interesante cuestión. ¿Quién más? ¿Quién más tiene una opinión de esto? ¿Qué dicen? ¿Es un mal profesional éticamente hablando? Tomemos en cuenta, ¿sí?, que ha cumplido con todo lo demás. Ha cumplido con los objetivos de terapia, es un profesional que se capacita constantemente, qué sé yo, todo lo que nos requieren los códigos deontológicos, pero transgrede esa norma. ¿Estaríamos hablando que es un mal profesional? ¿Quién más? ¿Quién más? Rudy Armando Jaramillo. Es complicado categorizar como bueno y malo. Sin embargo, diría que ese profesional tiene herramientas, conocimiento académico de la teoría, maneja muy bien su metodología, pero no respetó códigos deontológicos. Ese terapeuta es efectivo en cuanto a su metodología, pero éticamente no es un buen profesional. Ok. Sin embargo, aquí hay una cuestión que me interesa, ¿no? Seguir, por ejemplo, la metodología, cumplir con los objetivos, ¿eso no lo haría un buen profesional, éticamente hablando? Cuando en los códigos éticos también nos dice que un profesional tiene que seguir esto, ¿no? La capacitación, la metodología, el no hacer daño con los procedimientos a los usuarios, ¿cómo es? Se me fue la palabra, pero eso no sería considerado un buen profesional o un buen profesional hablando éticamente. Manuel, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, comenta. Muy bien, muy bien. Una persona por cierta conducta, una conducta, digamos, o transgredir una norma,
pero cuando las otras sí la está siguiendo, lo convierte en un mal profesional éticamente, ¿no? Pero las demás, tomando en cuenta las demás, ¿no lo convierte también en un buen profesional éticamente hablando? Karemi Rodríguez Batista, me tengo que ir, pero veo lo que falta en diferido. Enhorabuena por el debate, Ray. Me apunto lo de Bandura y gracias a los compañeros por las preguntas y comentarios tan interesantes. A ti, Karemi, y qué lástima que te tengas que ir, pero bueno, vamos platicando después, ¿no? Saludos. Puede ser considerado un mal profesional en esa determinada circunstancia. Ok, más específico, ¿no? Pero no un mal profesional como una etiqueta que arrastre necesariamente toda su vida. Muy bien, concuerdo. Porque aquí, por ejemplo, estaríamos delimitando, ¿no? Delimitando ya ciertas conductas en cierto contexto y bajo ciertas circunstancias. Porque, no sé, podría ser que no lo haga, que no sea un patrón, ¿no? Un patrón o que sea muy frecuente, sino que sea como un hecho aislado. ¿Qué norma transgrede específicamente? Dice Manuel. Manuel, estábamos hablando de que si un profesional puede ser considerado un mal profesional éticamente hablando, si transgrede, por ejemplo, la norma del código ético de no sobrepasar la línea de relaciones afectivas, amorosas o sexuales con el cliente, con el usuario, eso lo convertiría en un mal profesional éticamente hablando, mientras todo lo demás lo cumple. Cristina Roda, dependiendo del caso, del profesional y de lo que haya hecho. A ver, no es lo mismo transgredir ciertas normas puristas del código deontológico que saltarse todos los derechos del paciente. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? A veces somos agentes activos y creativos en la terapia y en parte debemos serlo con ciertos casos para alcanzar objetivos terapéuticos. Bien, bien, podría ser. Sí, claro. ¿Como cuál, Cristina, podrías ponernos un breve ejemplo como en qué situación para alcanzar un objetivo terapéutico de esa forma? Sería bueno, ¿no? Y bueno, ya también para irle variando a esto, eh, todo esto que hemos venido comentando de cómo en ciertos contextos sí, en ciertos contextos no, en cierto contexto cierta conducta es mala, en cierto contexto cierta conducta es buena, el ejemplo hipotético del profesional que transgrede esa norma, pero en los demás se mantiene a raya con esas normas, esos códigos. ¿Cómo creen que se podría explicar esta diferencia? ¿No? ¿Cómo creen que podríamos explicar en qué consiste que en cierto contexto se comporte de cierta forma, que puede ser considerada mala o buena, y en cierto contexto de otra forma? ¿Cómo lo podríamos explicar? ¿Cómo podríamos nosotros eh, dar una explicación de este fenómeno que sucede? ¿Cómo podríamos decir, vaya, pero es que tú eres muy bueno, tú eres totalmente compasivo, totalmente humano, totalmente empático, pero en otra circunstancia, en otro lugar, eres una persona totalmente deshumanizada, ¿no? Había un ejemplo que nos ponía Albert Bandura en su teoría de la desconexión moral, sobre los campos de concentración, de cómo un general militar podría estar escribiendo una carta a su padre enfermo, totalmente empático, totalmente humano, y por otro lado, sacar su revólver y dispararle a un prisionero, a sangre fría, ¿no? Nos dice Nahuel Golden, si se está perdiendo la profesionalidad con el cliente, derivar al cliente antes de afectar sus procesos psicológicos. Claro, eso sería muy ético también, ¿no? ¿De qué forma creen que podríamos explicar este tipo de fenómenos? Ya hay una explicación, ¿no? Una de tantas que podrían haber, que es esta de la desconexión moral.
Pero ¿qué otras explicaciones, por ejemplo, podríamos dar para este tipo de fenómenos? ¿Cómo una persona puede ser totalmente humana, compasiva, empática, eh, buena, ¿no? Tildándolo así, y en otro contexto o en otra circunstancia, en otra situación, con otras personas, ser una persona totalmente deshumanizada? Rudy Armando Jaramillo, quizá en que determinadas situaciones haya estímulos aversivos que generen conductas negativas, que tenga una historia personal con los individuos con quienes le consideran como malo. Bien, bien, bien. Recientemente estaba leyendo por ahí unos textos de Stats que me recordó también a los libros de control de la conducta humana y al documental de Roger Ulrich, Entendiendo la agresión, de cómo precisamente se va formando este tipo de aversión a ciertas personas, ¿no? A través explicándolo del condicionamiento respondiente o condicionamiento clásico. Y que nos involucra condicionamiento de orden superior y condicionamiento de verbal, ¿no? De preguntas, de palabras, perdón. Manuel, no sé qué me pasa. Ok, entendiendo, en ese caso el profesional estaría beneficiándose de unas circunstancias y de su propio saber en contra de los derechos del usuario. Pero ello estaría faltando a múltiples compromisos legales y extralegales, hablando de que se sobrepase sexualmente con un cliente. Estaríamos, a ver, sería aquí en esta cuestión, Manuel, tomando en cuenta que, por ejemplo, el cliente, el usuario, esté totalmente de acuerdo con eso, igual sería. Cristina Roda, pues por ejemplo se nos dice que no debemos engañar o jugar con las emociones del paciente, pero por ejemplo quiero empezar a medir en resultados en consulta si por ejemplo está mejorando su conducta. A ver, disculpen, es que se me pierden los comentarios y tengo que buscarlos. Pues lo voy a leer desde el principio. Pues por ejemplo se nos dice que no debemos engañar o jugar con las emociones del paciente, pero por ejemplo quiero empezar a medir en resultados en consulta si por ejemplo está mejorando su conducta asertiva en una persona que presenta conductas de dependencia emocional. Yo le digo que quiero tomarme unas vacaciones y cortar la terapia sin contar con él, ella. Me gustaría ver su reacción y conductas con el fin de moldearlas y evidenciarlas. Bien, buen ejemplo. Buen ejemplo, ¿no? Bien se dice que no hay nada más poderoso que observar e intervenir en la conducta tal y como se da en la sesión clínica. Muy bien, de acuerdo a los objetivos. Perfecto. ¿Quién más? No hemos comentado aún cómo se podría explicar este tipo de fenómenos. ¿Alguien que nos quiera comentar algo? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Cómo podríamos explicar estos fenómenos? Sig Magni Musquiz del Valle. Bueno, la ética es la habilidad para tener siempre presente cómo afectan nuestros pensamientos, palabras y acciones. Bueno, la ética es la habilidad para tener siempre presente cómo afectan... Me voy a saltar a una pregunta, dado que se han estado comentando varias veces esto, que me gustaría que se comentara, ¿no? Porque es algo muy interesante realmente. Si un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Comete
digamos, una iatrogenia, vamos a ponerlo de esta forma. Inintencionadamente, es decir, por tal vez la falta de habilidad, tal vez por la falta de experiencia, tal vez porque el modelo que está utilizando no es adecuado para una problemática, pero dado las circunstancias y su historia de reforzamiento, su historia de vida, es la forma en que aprendió a hacer esto, estaríamos hablando que esa persona, sin intención que cometió esto, es un mal profesional. ¿Qué dicen? ¿Es o no es un mal profesional? Manuel Argote Delgado, el psicoterapeuta tiene la ventaja, puede explotar con facilidad la situación de vulnerabilidad del usuario. En estos casos, las decisiones pueden obligatoriamente estar influenciadas, de ahí la importancia de tener un criterio ético como psicoterapeuta. La ciencia es neutral, depende de quién la usa, ajustarla o no a un sistema ético. Bien. Muy bien, muy bien. Julio César, bienvenido. Un saludo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más nos dicen acerca de la última pregunta? Si un profesional, un terapeuta, un psicólogo, comete, por ejemplo, una iatrogenia, ¿no? Por cualquier situación, tomando en cuenta la historia particular de reforzamiento o de vida de esta persona, que lo hace sin la intención de hacerlo, desde luego. ¿Estamos hablando que es un mal profesional? ¿Quién más? ¿Quién comenta? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Dice Cristina Roda, no tiene mala intención, pero está causando un daño al paciente, así que en ese caso no es muy buen profesional. Tendría que revertir la situación. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué dicen? ¿Sería un buen profesional o un mal profesional? ¿Él se consideraría un buen profesional o un mal profesional? Tomando en cuenta que tal vez en la escuela donde estudió la instrucción que recibió fue esa, y han dicho toda la vida que hacer eso es lo que se puede hacer o lo que se debe hacer, ¿no? Es su historia de vida particular. ¿Creen ustedes que sea un buen profesional o un mal profesional? ¿Dónde pondríamos la responsabilidad? ¿En el contexto o en la persona? ¿Cuál sería nuestro estilo atribucional de esa conducta? ¿Quién? 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 Comenten. Anímense a participar los que no estén, los que no hayan comentado. Recuerden que estos debates son para intercambiar opiniones, para crecer. ¿Quién? 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién comenta? Carla Ferrari, en ese caso, en el contexto. Bien, bien, en el contexto. Pero, ¿sería un buen profesional o un mal profesional?
Es una pregunta muy interesante, ¿no creen? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? ¿Cuál creen que sea la respuesta, no? ¿Es un buen profesional, un mal profesional? ¿Dónde ponemos la responsabilidad de esto? ¿En el contexto? ¿En la persona? ¿Cuál sería nuestro estilo atribucional de este caso? ¿Cuál es la pregunta? Nos dice Andrea Aguirre. La pregunta era que si un psicólogo, un profesional, un terapeuta comete una iatrogenia sin la intención, porque lo que hace es lo que siempre le han dicho que se puede hacer, que se debe hacer, dado la historia de vida particular de esta persona, ¿se podría considerar un mal profesional o un buen profesional? En el caso de la iatrogenia hay que evaluar la praxis, es decir, si el psicoterapeuta está usando conocimientos derivados de la investigación científica, los códigos deontológicos son muy flexibles. Probablemente no infringirá una norma legal, pero en mi caso le reprocharía el daño. Obviamente su actuar está ligado a los problemas que la psicología tiene como institución. Esta vez escribí mejor. Vaya que me salió rara la anterior. Ok, sí, ¿no? Es lo que estábamos comentando. Precisamente, él, su instrucción básicamente está orientada, ¿no?, a cierto quehacer. Y aunque en resultados no sean los esperados, pero él toda su vida, o bueno, al menos su vida formativa o académica, le han dicho, ha recibido instrucción, ha aprendido que esta es la forma en que se debe hacer y no tiene otro repertorio conductual, ¿sí?, con el cual poder llevar a cabo algo. Eso lo convierte en buen o mal profesional. Cristina Roda Rivera, en el contexto, pero si él ha recibido esa formación, ¿por qué bajarse del carro? A lo mejor él piensa que es el paciente el que se niega a aceptar su problema y no es el que causa iatrogenia. Exacto, ¿no? Esa es una de las cuestiones por las cuales, ¿cómo consideraríamos a esta persona? ¿Buen profesional, mal profesional? Porque precisamente podría darse este caso, ¿no? Si un terapeuta, un profesional, un psicólogo hace este tipo de cosas, no tiene los resultados o tiene una iatrogenia, pero dado que él cree, porque toda la vida y con absoluta validez, la verdad pragmática, ¿no?, que eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, los objetivos, los resultados no van de acuerdo con los objetivos, probablemente él no se considere, o los demás, no lo consideren un mal profesional, dado la circunstancia, dado su propio contexto y dado los objetivos que se proponen y los resultados obtenidos en sesión, ¿no? El no conocer algo no nos hace inmunes a esto, por lo que sería un mal profesional y debería estar profesionalizándose constantemente, ya que como científicos debemos de estar constantemente en estudio, y verde es verde. Para él será azul, pero no deja de ser verde. Es una afirmación dura, ¿no? Mejor que se cambie de terapeuta para poner etiquetas, ya está el DCM. Nos dice Cristina Roda. Hay que entender que la psicología científica es una y la psicología como institución está sujeta a un momento histórico. Claro, a unas variables contextuales. En la academia no siempre se enseñan intervenciones basadas en la evidencia. Este tipo de problemáticas nos llaman a todos a mejorar el ejercicio, el costo humano siempre será alto, claro, ¿no? Eso es precisamente lo que yo quiero que... No sé si a lo mejor me estoy explicando bien, pero suponiendo que esta persona no ha recibido institucionalmente ninguna otra formación, él tal vez no sepa que existen otras formas, ¿no? Se estaba hablando, por ejemplo, de la psicología científica, de la evidencia científica, de la evidencia empírica, pero ¿qué tal si él no conoce esas formas de actuar, ¿no?, o de qué hacer?
Salvador Frías, en el contexto de la clínica, el terapeuta y el cliente generan una interacción que da fruto a una relación terapéutica que genera en el cliente conductas proterapéuticas. Esa relación será intencionada por parte del profesional, adecuando su conducta junto a los procedimientos o técnicas que utiliza. Un ejemplo sería un programa de reforzamiento utilizado en el contexto cerrado de la clínica. A eso me refiero con que un buen profesional tendría que adecuar su repertorio conductual al paradigma que utiliza. Si se etiqueta como mala persona, es en un contexto diferente al profesional. Si se comete iatrogenia, le atribuiría un mal uso de las técnicas y su conducta profesional. Bien. Yo creo que el contexto sería una forma de explicar, pero quien finalmente asume el rótulo de mal profesional sería el propio terapeuta. ¿Ok? Ahora lo convierte en mal profesional según ciertos criterios, pero para el criterio de la comunidad que refuerza su teoría y métodos de su propio enfoque, puede ser un muy buen profesional. Exacto, ¿no? Exacto. Esto es un poco de lo que estamos hablando en un principio, dado varias cuestiones, ¿no? Varios conceptos de varias filosofías y de varias tradiciones terapéuticas. En un contexto podría ser un mal profesional, pero para otro contexto social, cultural, histórico, podría ser inclusive un excelente profesional. Walter Carlos, pero ahí es relativo lo de bueno o malo, según contexto y persona. No se le puede pedir peras al olmo, está haciendo lo que aprendió. No va a tener otras formas de responder. Por supuesto, se tendría que formar de forma adecuada. Muy bien, buen comentario. David García, ¿cómo estás? Bienvenido. Manuel, al día de hoy es necesaria la formación en filosofía y en investigación para mejorar el criterio o la toma de decisiones. Todos los psicoterapeutas deberían emplear conocimientos de carácter científico. De usar otros saberes, deberían informar a sus clientes. Bien. Y a ver, ¿qué más otras preguntas tenemos por aquí? ¿Qué otras preguntas? Bien, ahora, hasta ahorita hemos hablado de el comportamiento del terapeuta con respecto a lo que es bueno y es malo, ¿no? Pero ahora, ¿qué tal si nos enfocamos un poquito más en lo que respecta al terapeuta, pero en la relación terapéutica con el usuario, con el cliente, el consultante, el paciente, como gusten llamarlo? ¿Qué pasaría si un terapeuta entra en conflicto valoral con su consultante? ¿Qué pasaría? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harán ustedes si esto sucede? Vaya que está muy interesante el debate, ¿no? De hoy. Excelentes participaciones que han estado escribiendo todos ustedes. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un terapeuta entra en conflicto valoral con su consultante, con su usuario? Manuel, en el caso que desarrolla Bandura se trata de la discriminación y de fenómenos emocionales explicados por el condicionamiento clásico. Las experiencias que el militar ha tenido con los prisioneros o con su padre son diversas, además de que hay que analizar el tipo de entrenamiento al que se someten estas personas en el ejército. Bien, ¿no? Tendríamos que analizar su historia de vida, su historia de reforzamiento particular. Pero bueno, regresando a la anterior pregunta, un saludo, Ray, debo irme a clases. Ok, Manuel, que tengas excelente tarde. Y bueno, regresando a la pregunta anterior, ¿qué pasaría si un terapeuta entra en conflicto valoral con su consultante, con su usuario? El terapeuta debe imponer sus valores, debe refutar los valores del consultante o debe derivarlo, o debe de hacer otra cosa más. ¿Qué debe de hacer el terapeuta? Y a su vez, ¿qué es lo que le haría de todo esto un buen profesional o un mal profesional?
Cristina Roda Rivera, ¿por qué se ha entrado en conflicto de valores en terapia? Habrá que revisar si algo puede reformularse por parte de los dos o si se ha deteriorado demasiado la relación terapéutica. Quizás es mejor parar la terapia. Bien, una opción, ¿no? Parar la terapia. Walter Carlos nos dice debe respetar los valores del consultante. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más se podría hacer? ¿Qué harían ustedes, no? Por ahí ya tenemos la opción de parar la terapia. Tenemos la otra opción de respetar los valores ideográficos, personales, productos de la historia de vida de cada persona, ¿no? ¿Qué más se podría hacer? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué es de todo esto lo que nos haría decir si somos buenos o malos profesionales? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Respetar los valores del consultante Walter Carlos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más participa? ¿Quién más comenta? ¿Qué tendría que pasar ahí? ¿Qué tendría que estar pasando? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que ser el terapeuta? Cristina Roda Rivera, a veces respetar los valores del consultante implica ser mal profesional porque no es terapéutico. Quizás es reforzar lo que siempre ha hecho. Interesante. Interesante lo que nos dice Cristina. Respetar los valores del consultante implica ser mal profesional porque no es terapéutico. Quizás es reforzar lo que siempre ha hecho. Ok, nos dice Rudy Armando, aquello de respetar los valores del consultante puede ser debatible, ya que sus valores pueden significar dañar a otra persona. Interesante también. Se me pierde la señal, ando de viaje. Repites la última pregunta, porfa, Will Martínez. ¿Qué pasa o qué debe hacer un terapeuta si entra en conflicto valoral con su cliente, su consultante, su usuario? ¿Qué debe hacer? Respetar los valores, derivar, terminar la terapia, confrontarlo, cambiarlo, no sé. ¿Quién más? ¿Quién más comenta? Esta es una cuestión que me llama bastante la atención sobre los valores, ¿no? El conflicto valoral del terapeuta paciente. Porque precisamente muchas veces pues son valores muy, muy, muy contrarios, ¿no? Del terapeuta con el usuario. Y pues aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿No? Podría ser también, no sé, como vean, dependiendo del objetivo. ¿Qué dicen? Julio Agüero Rodas. En el caso del terapeuta como persona puede ser malo, pero puede ser un buen terapeuta. Hay muchas excepciones. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Esto es algo que, por ejemplo, ¿no? En el quehacer de activación conductual, mucho tiene que ver los objetivos de la programación de actividades relacionados con los valores, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si una persona deprimida o en una situación de depresión, una mujer, por ejemplo, llega y tiene como valor el marianismo, ¿no? Es decir, aquel valor, sobre todo en comunidades latinas, que tiene como valor precisamente el servirle a su familia,
el servirle al esposo, a los hijos, etcétera, etcétera. Y esto entra en conflicto pues con el terapeuta. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Yo creo que habría que operacionalizar eso de los valores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con ellos? Exacto, buena pregunta. Si eso significa, como mencioné, que daña a otra persona, si esos valores aportan a los objetivos que se busca en terapia o por el contrario lo obstaculizan. Ok, muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué es eso de los valores? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hasta ahora llevamos la opción de respetar y de finalizar la terapia, ¿no? ¿Habría algo más que se podría hacer? ¿Qué dicen? Carmen Ortiz, los valores hay que respetarlos, aunque no se compartan. Otra cosa es la conducta. Respetar los valores no implica quitar responsabilidad al cliente de su conducta. Si una conducta no es legal en una sociedad, el terapeuta ha de trabajar en ello. Bien, interesante. Pero normalmente, si alguien va a consulta es porque quiere cambiar algo y porque probablemente sus conductas están en conflicto con sus valores. Muy buena participación. Walter Carlos, cuidar la integridad de sí mismo, los otros y su ambiente son referencias a considerar. Ok. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O pasamos ya a la siguiente pregunta. Es un debate muy interesante, tanto que ya nos pasamos un poquito del tiempo programado, pero bueno, ya vamos a irle dando pues fin, ¿no? Pero no sin antes terminar las preguntas programadas, dado que está muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se tendría que hacer ahí? ¿Qué tendría que hacer el terapeuta? Carla Ferrari, no necesariamente debemos coincidir con los valores de los consultantes. Bien, ¿y qué tendríamos que hacer? En ese caso, esos supuestos valores machistas que le han sido inculcados quizás le impiden realizarse como persona. Habría que evidenciarle esto de forma constructiva. Ella que elija seguir en terapia o no. ¿Sería más o menos algo así como confrontar o algo así por el estilo? Y bueno, ya también para pues irle dando, para ir concluyendo ya, ¿no? Esta sesión, esta edición de debate en el miércoles contextual, la última pregunta que me gustaría lanzar, ¿no? Sí, Cristina, sí, ok. Para mí, ahí estaríamos siguiendo un juicio personal. Carmen Ortiz Funia nos dice, ¿a qué te refieres, Carmen? ¿A comentarios anteriores? Bueno, les decía, ya para terminar la última pregunta. ¿Sería un buen psicólogo, sería un buen profesional el romper la secrecía en cuestión a un cliente cuando se da cuenta que ha hecho cosas malas o que ha tenido conductas que para el contexto se considera malo? Carla Ferrari, si mis propios valores se imponen, derivaría. Bien. Ya hay otra opción, ¿no? Derivar, finalizar, respetar. Y de acuerdo a la última pregunta, ¿es ético? ¿Es bueno? ¿Es un buen profesional? Aquella persona o aquel profesional que rompe la secrecía cuando se ha dado cuenta que su cliente ha hecho o está por hacer alguna conducta
mala o que en el contexto en el que está se considera mala. ¿Es ético? ¿Es un buen profesional el que lo hace? ¿O es un mal profesional? ¿Qué dicen? Vamos a ver. ¿Qué dicen? Vamos a ver, vamos a ver. Comentarios. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué nos pueden comentar acerca de esto? ¿Sería un buen profesional o un mal profesional aquel que rompe la secrecía con su usuario, su cliente, cuando se da cuenta que él ha hecho algo malo o hará algo malo? Sí, es un buen profesional. Ahí tenemos una obligación legal, dice Carmen Ortiz Fune. Ok. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Quién más nos dice algo? Cristina Roda Rivera, es ético y es ser un buen profesional si, por ejemplo, quiere abusar de un familiar. Pues hay que ponerlo en conocimiento sin dudarlo. Bien, 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 bien. ¿Alguien más? Bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más nos puede comentar algo? Rudy Armando Jaramillo, nuevamente depende de la situación. El contexto en alguna medida marca la pauta a actuar. Por ejemplo, si dice que quiere matar a alguien, a ver, si dice que quiere matar a alguien o piensa suicidarse, son cuestiones que hay que manejarlo con cuidado. Me hace recordar el pasaje bíblico de la prostituta que iba a ser apedrada y según la ley sería lo correcto, pero Jesús le dio una nueva reinterpretación desde otra perspectiva de tal manera que proteja al individuo. Nos dice Sik Eden Alexis Medina. Depende según las leyes de cada país. Por ejemplo, en México se rompe dicho el secreto de confidencialidad cuando su vida o la de otro está en riesgo. Este punto sirve como eje, pero se requiere hacer análisis del caso. Bien, muy bien. Estamos llegando como otra vez, ¿no? A que depende de la situación, del contexto. Porque en ciertos contextos, en ciertas situaciones, como hacerle daño a alguien o atentar contra su propia vida, aquí estamos diciendo que ser un buen profesional sería romper la secrecía, ¿no? Pero en otros casos no sería tanto. ¿Quién más? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Algo distinto a esto? No sé. ¿Qué dicen? Bueno, y ya también para irnos despidiendo, en lo que comentan, también vayan escribiendo, vayan dejando sus comentarios sobre temas próximos que quieran que se traten en los miércoles contextuales, en los debates de los miércoles contextuales, que seguramente serán tomados en cuenta para las personas que estén más adelante en estos debates y pues que se vayan tratando, se vayan comentando aquellos debates que sean de su interés, ¿no? Así que vayan dejando, vayan escribiendo qué tema les gustaría que se fueran tratando en un futuro. Y Nahual Golden nos dice si está en riesgo la vida de terceros es lo adecuado, ¿ok? Estamos llegando como un consenso, ¿no? De que sí se puede hacer cuando está en riesgo la vida de alguien más o de la misma persona.
Eden Alexis nos dice, son aspectos que hay que clarificar desde el contrato terapéutico o consentimiento informado. Bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar acerca de la última pregunta? O comentar los temas que quieran que se trate en ediciones futuras de los debates de los miércoles contextual. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sobre la pregunta o sobre los temas a tratar en un futuro, ¿qué les gustaría que se fuera tratando en las otras ediciones? Serán tomados en cuenta muy seguramente por el personal de terapias contextuales en futuros debates. Cristina Roda Rivera, relaciones entre profesionales de la psicología pertenecientes a distintos enfoques y con distintos valores respecto a la psicología. Excelente debate el de hoy, gracias. Gracias a ti, Cristina, por visualizarnos y por participar. Y ok, muy buen tema, ¿no? Propuesto. Y esto es algo sumamente interesante, ¿no? Porque es algo que se está muy presente, ¿no? Buenas relaciones, malas relaciones entre colegas, de distintos enfoques, etc. Salvador Frías, ojalá se pueda hablar en algún momento sobre qué es una relación terapéutica y cómo lograrla. Muy bien, Salvador, yo creo que lo tomarán en cuenta en futuras ediciones de los debates del miércoles contextual. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna sugerencia de temas? Sugerencias de temas para próximas ediciones de miércoles contextual. ¿Nadie? Pues bueno, entonces yo creo que ya nos vamos despidiendo. Muy interesante el debate de hoy, tanto así que nos excedimos un poco de lo programado. Y muy buenas participaciones de todos y todas. Y pues bueno, nuevamente les agradezco por estar aquí en el debate y estar participando. Y que podamos intercambiar estas ideas, ¿no? Estas opiniones. Recuerden que pues un debate es para eso, para intercambiar ideas y para poder crecer, ¿no? Y bueno, nuevamente les agradezco. A ver, Will nos dice algo. Muy buen debate, gracias, Ray. Por cierto, cada que te toca es un poco bajo el volumen de tu audio. ¿En serio? Híjole. Bueno, tendré eso en cuenta en otras. Muchas gracias por mencionarlo. Muy buen debate y muy buenas preguntas. Gracias, Carla Ferrari. Gracias a ustedes por estar aquí y por estarnos viendo y participando. José Olit, gracias, Ray, súper interesante y súper bien conducido. Gracias, José. Gracias. Y pues bueno, entonces yo creo que nos estaremos viendo. Más mensajes. No me dejan despedirme. Muy interesante debate, Ray. Gracias a vos y a la gente de Psicoterapias Contextuales. Gracias a ti, Walter. Muy interesante. Enhorabuena, Carmen. Gracias, muchas gracias, Carmen. Esa última pregunta podría ser tema más general o algo así como seguridad de los pacientes como del terapeuta. Bien, también sería un buen tema. Exacto. Y pues bueno, entonces me despido. Recuerden que pues todos los miércoles en horario de las 8 de la noche, horario de España, de México, como la de aquí es a la 1 de la tarde. Y pues bueno, nos estaremos viendo tal vez en futuras ediciones y los temas que vayan comentando serán tomados en cuenta para próximas ediciones. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a todos por estar al pendiente, por visualizarnos. Excelentes participaciones y comentarios de todos y todas. Y pues bueno, me despido. Recuerden que pues estamos aquí en Acapulco, México. Yo soy Ray González. Le agradezco a Terapias Contextuales nuevamente el espacio, ¿no? Y la invitación por estar aquí. Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en otra ocasión. Bye.